Gabon, entzule, gaur euskitasuntzaren maila ingurutan emakumeak dira protagonistak. Emakumeak herrietan. Mujeres en el mundo rural. Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva tertulia en Radio Vitoria de Euskitasunza, Sociedad de Estudios Vascos. 3 mujeres en los estudios, con lo que comenzamos. Y vamos con las presentaciones. Leonor Sastre. Leonor reside en Menagaray, en el norte de Álava. Es presidenta de la Red de Mujeres del Medio Rural y de Álava. Leonor, buenas noches, Gabón. Hola, buenas noches, Gabón. Bueno, ponen el mapa, para muchos vitorianos que desconocemos en profundidad el territorio alavés, para desgracia de todos, ponen el mapa Menagaray. Bueno, Menagaray es el anteúltimo pueblo de Álava, porque el siguiente es de Anteno o Lanteno, pero es de los últimos y es en la montaña, y desde luego que la gente de esa zona está más relacionada quizá con Bilbao y un poco abandonada las instituciones en ese aspecto, porque nuestra relación casi ha sido un acercamiento a Bilbao más que a Álava. Hoy en día yo creo que ya tiramos más a Álava, pero ha sido un pueblo que está un poco alejado y un poco desconocido por parte de la gente de Álava también. ¿Venís a Vitoria más que antes, dices? Sí, yo creo que la gente se relaciona más con Vitoria que antiguamente. Bueno, también nosotros allí tenemos la ventaja que el tren tenemos en Amurrio y nos lleva a Bilbao, entonces no tendremos que depender tanto del transporte. La verdad que el transporte en aquella zona para venir es un poco complicado. Bien que andemos en autobús, pero indudablemente para hacer cualquier gestión pequeña no te compensa. Y cuando no tenéis que acudir a una capital y tenéis pequeñas cosas o más o menores, Archeniega, Amurrio, Llodio. Amurrio mucho, Llodio también, porque son núcleos bastante grandes, entonces para compras y para eso, Amurrio y Llodio están muy bien. Y la gente tiene costumbre también de ir los viernes hay plaza en Amurrio, los jueves hay plaza en Llodio, sí se tiene costumbre de ir, de desplazar y hacer la compra semanal allí, normalmente. ¿Eres baserritarra? Bueno, según lo que se considera baserritarra. Tengo mis gallinas, tengo mi perro, tengo conejos, tengo mi huerta, que me abastezco de ella, y entonces eso supone un ahorro y sí me considero baserritarra en ese aspecto, porque incluso es que me gusta lo que estoy haciendo, lo hago por voluntad propia y a mí me parece que es muy bonito tener una huerta y poder disfrutar de ella. ¿Pero la familia se mantiene de ello? No, indudablemente no. La familia, mi madre ya es pensionista, entonces vivimos de la pensión, pero es una ayuda para la familia también, el que tengas unas gallinas, unos pollos y incluso de vez en cuando un cerdo también sabemos tener, pues sí merece la pena. Luego también consideramos que es una comida más sana, los abonos procuramos que sean orgánicos, que no estén, pues, que sea cosa que sea limpia para nosotros también. ¿Habéis trabajado fuera del caserío, los dos? Bueno, yo en principio veníamos de Bilbao, pero toda la vida mencionamos al pueblo y ya llegando a una edad nuestros hijos quisieron venir al pueblo y es que no quieren ir a la ciudad. Y entonces vivimos en el pueblo más que nada por la implicación que han tenido los hijos en ese aspecto. Pero, por ejemplo, tu marido ha trabajado en la industria. Sí, mi marido ha trabajado en servicios, cosas de servicios, de rama de electricidad, estuvo trabajando toda la vida. ¿Qué es la Red de Mujeres del Medio Rural? ¿Cuándo se crea? Bueno, la red se formó hace 6 años y en eso se trataba, es una agrupación de asociaciones. Desde el Departamento de Diputación Foral se hacían unas reuniones anuales para que nos conoceríamos las mujeres y las asociaciones entre sí. ¿Desde Agricultura? No, de Agricultura, la Diputación Foral de Bienestar Social. Ajá. Entonces se planteó juntarnos y que nos conociéramos. Y de ahí salió la idea que por qué no lo hacíamos nosotras, nos juntábamos de vez en cuando y después de que se hicieron los estatutos y eso empezó a funcionar hace cosa como 6 años. De ahí hubo quien se adherió
a la red de quien pues lo ignoró, pero viene a nuestros encuentros. También en esas reuniones que pretendía que serían los ayuntamientos, y las mujeres pensamos que si el ayuntamiento y cosas grandes se ponían, nosotros no teníamos espacio, porque su conocimiento es mayor, sus medios también, entonces pensamos que queríamos ser autónomas. Y ahí empezamos a funcionar, tratando de mejorar donde vivimos, viendo los problemas que hay, tratándolos de sacar diariamente. También está con nosotros Edurne Ibarrola, que pertenece a la Red de Mujeres del Medio Rural de Álava, es secretaria de dicha red y reside en Amézaga de Zuya, en el Valle de Zuya. Edurne, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, Edurne, ¿qué tal por Amézaga de Zuya? Desde luego que si hay uno de los puntos de Álava más visitados por los urbanitas durante el fin de semana, ese es Zuya. Recuerdo hace unas fechas con las nevadas, Murguía parecía un pueblo del Pirineo. No había forma de aparcar en ningún sitio, coches por todas las aceras, y no solo en Murguía, Victoriano, Sarría. Yo no sé cómo recibís a tantos visitantes el fin de semana y si cambia mucho la vida de lunes a viernes. Hombre, a mí me parece que todo el que llega a ciudad, pues bienvenido sea, ¿no? No nos estorba a nadie. Entonces una cosa es cuando la gente va de visita, como tú estás diciendo, cuando la última nevada, que efectivamente había muchísima gente, y otra cosa es el vivir día a día, ¿no? A mí me parece jaca. Bien, pero bueno, eso fue un momento puntual por la nieve. Pero no obstante, el día a día también la población ha subido mucho y estamos encantados de que la gente vaya a vivir a Zuya. Naciste en un caserío, eres hija de un casero, de un baserritarra, explícame. Mis padres sí que han sido de caserío, yo nunca he hecho ninguna labor de caserío, y ahora vivo en Amézaga, pero tampoco tengo caserío ni animales como ha contado Leo. O sea, no tenemos ningún tipo de animal. ¿Y eso? ¿Dejas en algún momento el pueblo y te trasladas a la ciudad? No. Yo de cría viví en Amurrio, tuve toda la relación con Amurrio, aunque mis padres eran de Lezama, de Álava, y luego cuando me casé vine a Amézaga conociendo perfectamente que era un pueblo. Entonces creo que eso es una de las grandes ventajas, vivir en un pueblo pero conociendo que es un pueblo. ¿Es diferente la vida en Lezama que en Amézaga? No, No. no. Entre Lezama y Amézaga pues poca diferencia, ¿no? Pero lo que yo sí me doy cuenta es que hay mucha gente que va a vivir de la capital al pueblo sin haber vivido nunca en el pueblo, y llega un momento en que hay gente que sí que se adapta, pero otros muchos terminan volviendo a la capital. Porque creo que si vamos a vivir a un pueblo, tenemos que integrarnos en el pueblo. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que cuando tenemos unos hijos, pues si decidimos llevarlo a la escuela del pueblo, pues bien. Pero si pensamos, bueno, pues tenemos unos hijos, pues vamos a llevar a no sé qué centro de la capital. Y si tenemos uno, vaya, pues si tenemos dos, pues entonces a la mañana, a la tarde, empezamos a dar vueltas con el coche y terminamos marchándonos a la capital. Entonces el que verdaderamente se integra en el pueblo es el que llega al pueblo y decide vivir en el pueblo. Que trabajará en Vitoria, que trabajará en Bilbao, trabajará donde sea, ¿no? Pero si se relacionan con el pueblo, se quedan en el pueblo. Si vienen a vivir al pueblo, pero quieren seguir viviendo como vivían en Vitoria, muchos terminan marchándose en Vitoria. ¿Cuánto tiempo viviendo en Amézaga ya? 25 años. ¿Qué ha cambiado en el pueblo? Hombre, ¿qué ha cambiado? Pues yo lo que yo he vivido es que cuando yo llegué al pueblo, la verdad es que nuevos residentes había pocos. Y ahora a nivel de Zuya, nuevos residentes hay muchísimos. Entonces creo que el cambio es grande, porque de hecho, por ejemplo, ya te comentó Leo que la red está formada por asociaciones. Yo pertenezco a la asociación Emakume Caldea, que está dentro de la red. Entonces, en un principio, cuando se fundó la asociación, yo no pertenecía a ella, y las mujeres que lo fundaron, pues fue un poquitín, pues por salir de casa, por hacer unas actividades, pues manualidades y pocas cosas más, ¿no? Sin embargo, ahora nos damos cuenta que la asociación estamos funcionando y actividades hay, pues muchísimas. ¿Por qué hay muchísimas? Pues porque la demanda es muy grande. Hay, bueno, pues aeróbic, yoga, aerofitness, cerámica, óleo. ¿Por qué hay todas esas actividades? Bueno, hay alguna que me dejo seguro. ¿Por qué hay todo eso? Pues porque hay una población mucho más grande que está demandando un montón de cosas pues que hace años no había. Suya igual es una pequeña excepción, Leonor, pero... Yo quería hacer un apunte. Yo creo que es que en todos los pueblos las asociaciones se formaron para que las mujeres tendrían opción de salir de casa, porque en la zona nuestra no salía ninguna mujer de casa, más que el domingo a misa y poco más.
Entonces se consideró, bueno, nuestra asociación partió de que se empezó un campeonato de bolos donde nos invitaron a participar, pero a la hora de repartir premios resulta que solo hubo para los hombres. Las mujeres no habían pensado que participaríamos y tampoco había premios. Entonces dijimos, bueno, ¿qué pasa? Que tenemos que participar, está en todas partes, colaborar, y a la hora de reconocernos no lo reconocen, solo son los hombres quienes tienen. Entonces dijeron, no, ahora vamos a dedicar un día al mes como mínimo a tratar de juntarnos y bueno, y creamos una asociación con el fin de primero de estudiar cosas que y desconocíamos. Hicimos cursos, hicimos preparación y las mujeres cambiaron mucho. Bueno, cambiamos toda nuestra mentalidad, porque se pensaba de una manera y llegó a pensar de otra. Pensamos en reivindicar lo que antes no pensábamos, ni salir de casa, ni reivindicar, ni protestar, ni nada en ese sentido. O sea, vimos que había un abanico muy grande que desconocíamos. Y entonces empezamos ahí a luchar y a meternos en todas partes donde nos han dicho que vayamos, allí vamos. Quería comentar, Leonor, que Zuya igual es una excepción respecto a nuevos residentes. También sucede en los alrededores de la capital. Hay otras zonas donde no hay manera de aumentar el número de residentes, con lo bueno y lo malo que tiene el aumento de residentes, como puede ser Montaña, Alavesa, Bernedo. Menagaray en ese sentido también ha aumentado residentes, y la pregunta que te quería hacer, ¿hay más servicios que, por ejemplo, hace 25 años? ¿Hay más vida? Hay menos servicios. Nosotros en Menagaray teníamos farmacia, teníamos médico, teníamos 3 bares, teníamos una tienda. En la actualidad no disponemos de nada de eso. Teníamos la línea de autobuses a Bilbao, tenía 4 viajes al día. Hoy en día tiene un viaje a la mañana, vuelve a la tarde y vuelve a la noche. 3 viajes. El servicio mucho peor. Y bueno, el aumento del pueblo ha disminuido, porque en realidad la población que quedamos mayoritariamente somos gente mayor. Gente joven, pues es que la mayoría marchan a Llodio, a Murrio, a Vitoria, a Bilbao. Todo el mundo marcha a trabajar fuera de plaza. Yo he conocido a todos trabajar la tierra y tener ganadería, y ganadería en todo el pueblo. No sé si quedan 2 vecinos que tienen, uno de engorde y otro que ordeña. No queda más gente. Y en realidad Menagaray es un pueblo de 200 y pico habitantes, 225. Que no es pequeño para Álava. Están mencionados a Beotre, o sea que somos 2 pueblos en uno, porque han mencionado Menagaray y Beotre, pero 225 así seremos, no somos más. Y luego también las casas están bastante diseminadas. Cada una está en un sitio y las distancias, pues hombre, igual hay de medio kilómetro, algunos están distanciadas también del centro del pueblo. ¿Habrá más servicios en Zuya que hace 25 años? Sí, sin lugar a dudas. Por el tema de... Es que es un caso excepcional incluso en todo Álava, porque cuando os encontráis con compañeras de otros puntos de Álava, desde luego la realidad que te llevas de Zuya es diferente a otros puntos. Sí, no cabe duda, porque por ejemplo ahora me estoy acordando del pediatra. Hace 25 años, cuando mis hijos fueron niños, bebés, el pediatra lo teníamos en Vitoria. Teníamos un médico de cabecera que hacía de todo, pero si querías un pediatra específico tenías que ir a Vitoria. Hoy día hay pediatra, y bueno, como eso pues un montón de servicios más, ¿no? Peluquerías, pues en este momento me está acordando que entonces había una, ahora no sé si hay 2, 3. O sea que servicios sí, hay muchos. Y está con nosotros una tercera invitada, Miriam Ocio. Miriam es trabajadora social del colectivo de animación sociocultural Eraberri, que gestiona la red de mujeres del medio rural de Álava. Miriam Ocio, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, cuando hemos presentado el tema, muchos habrán pensado, muchos y muchas, mujeres en el mundo rural. Hoy nos van a hablar de mujeres titulares o mujeres que comparten titularidad de una explotación agraria, que son agricultoras, que son baserritarras. Pues no. No es nuestra realidad. La realidad con la que nosotros trabajamos es que la mayoría de las mujeres, que al menos las que están representadas en la red, son mujeres cuyas familias viven, como comentaba Leo, de la industria, servicios, y bueno, pues la vida rural no está tan relacionada con lo agrario, que es un poco el estereotipo que tenemos en la ciudad, ¿no? Que rural es igual a agrario. Y la red no es, digamos, como la sección femenina de UAGA o el sindicato agrario a la vez o vasco. No, esto es una cosa. Además, yo creo que, bueno, pues que surge, como comentaba Leo, pues porque hay una serie de asociaciones de mujeres que se han organizado pues desde hace 25 años en los núcleos rurales,
y que bueno, pues se han hecho una labor muy importante, pero yo creo que un poco ahí, como comentaba Leo, es Diputación la que impulsa el trabajo y ve que trabajando en red y poniendo en relación a unas asociaciones con otras, la riqueza va a ser mucho mayor, incluso el trabajo va a ser mucho mayor. Y yo creo que esa es ahora mismo también la riqueza de la red, ¿no? Que se está trabajando más allá de lo que una asociación de mujeres puede trabajar. Eh, Compartiendo igual unos mismos objetivos o trabajando igual. El núcleo de la red es trabajar en favor del desarrollo rural y a favor de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, pero mucho más allá, con proyectos yo creo que de mayor envergadura y de mayor implicación que de los que se están trabajando en asociaciones. ¿Qué es desarrollo rural? Yo por lo menos lo entiendo como si hay una necesidad de una escuela infantil, una guardería, en una serie de poblaciones, bueno, pues que se facilite ese Eso es. servicio. O si hay una panadería que desaparece en un pueblo, que se aporte ayudas, que se facilite a los jóvenes seguir con esos quehaceres profesionales. ¿Eso es desarrollo rural? Eso es como nosotros lo entendemos. La gente que trabajamos en la red, las mujeres de la red, somos mujeres de base, somos mujeres que no somos profesionales y que nuestro trabajo está mucho más relacionado con identificar esas necesidades de las que tú hablas. Pues se necesitan escuelas infantiles, se necesita más transporte en los pueblos, se necesita lo que sea, lo que veamos nosotros en el día a día. Y a partir de ahí, bueno, ¿dónde podemos pedirlo? ¿Cómo lo podemos trabajar? ¿Que hay que ir a pedir al diputado? Pues se va a pedir al diputado. Que no, que lo que hay que hacer es trabajar con las propias mujeres sensibilizando, pues se hace. Pero un poco ahí, desde lo que nosotras vamos viendo en el día a día y en la calle. Las agricultoras, las mujeres que viven volcadas en la explotación familiar y que además, pues mal hecho, pero mal hecho no por ellas, sino por cómo tenemos organizada la sociedad. Tienen que estar al frente también de las tareas domésticas, ya que no se comparten las tareas, sino que quizás la parte masculina colabora o ayuda, pero no comparte totalmente. También están en la red o cuesta más, porque no tienen ni siquiera tiempo. No, están representadas, pero tiempo no tiene material. Yo, las que tienen ganadería, o sea, que tienen ovejas, por ejemplo, hay épocas que vamos, no tienen tiempo ni para respirar. Ahora que es época de recrío, que están todas las ovejas pariendo, entre ordeñarlas y cuidar a los corderos y ir con el ganado no tienen tiempo nada prácticamente. Las mejores épocas para ellas pueden ser agosto y septiembre y octubre, que es la época que prácticamente han dejado de parir todas las ovejas, tienen el ganado un poco más o menos en las campas y ellas tienen algo de tiempo para ellas. Desde luego que participan y mucho en nuestra asociación. En nuestra asociación, por lo menos, quizás parte de ellas, la asociación está porque ellas lo empujan y lo mantienen. Porque son mujeres que quieren luchar y quieren que también las demás mujeres estén y participen en ello. Ahora se me ha escapado parte de la dureza del trabajo, del campo o de la ganadería. Pero ayudamos a la imagen del campo del mundo rural marcando solo esa dureza en la vida de los caseríos. Yo creo que el que no ha vivido en el mundo rural no sabe lo que es tampoco. A los niños de la ciudad los pollos creen que salen pelados y empaquetados. Cuando les oyes hablar dicen, madre mía, qué barbaridad. No han visto prácticamente correr un pollo, no han visto los animales, es que desconocen. Las plantas, los árboles mismos. En la zona nuestra que es forestal es preciosidad del Monte Iber, la cantidad de árboles, pero incluso la gente no sabe que aquello es una encina, que aquello es un roble, que aquello es un pino, y dice, pues jolín, ¿qué educación les damos a los hijos? Indudablemente, de eso sí que falta mucho también en el mundo rural, ¿eh? La red y la realidad de los pueblos, Edurne, porque desde cualquier medio de comunicación y también desde cuando nos ponemos a hablar de pueblos, y como decía el título de la tertulia de Mujeres en el Mundo Rural, pensamos que todos los que están allí viven del sector primario, que viven de la agricultura o la de la ganadería. Esto ha cambiado tremendamente en los últimos años. Sí. Incluso la mayoría de las personas que viven en los pueblos ya no viven del sector primario. O viven a medias, porque trabajan prácticamente en la fábrica y siguen manteniendo muchas veces el caserío. Y se hacen doble tarea también los hombres muchas veces. Eso marca también las prioridades que, por ejemplo, desde las instituciones a nivel de desarrollo rural tienen que ser cambiantes, tienen que ser diferentes a las de hace 50 años. Yo creo que sí, que están planteándose que desde el gobierno vasco, bueno, nosotros participamos una mesa que se ha empezado a funcionar ahora y se ve esas necesidades. Se ve que, y yo creo que hace tiempo también los sindicatos han reivindicado que las mujeres tienen que ser visibles.
porque hay muchas zonas que la mujer no es visible, está trabajando tanto como un hombre, pero como no tienen o derecho a cotizar o no han podido cotizar o mil problemas que suelen surgir, sí que se ve ahí que se trata de que se visibilice también el trabajo que realiza la mujer. Que me parece que es reivindicativo, tenía que ser por parte nuestra, porque la verdad que el déficit del Estado viene a cuenta de muchas mujeres que trabajamos en la casa y mantenemos un hogar. Y lo hacemos con unas rentas bajas muchas veces también, que no se dan cuenta y no pedimos a nadie nada, pero vemos que a la hora de que se jubilan, yo he estado en asociaciones de viudas y ellos reclaman. La viudedad es un problema que también tenemos las mujeres en el día de mañana, porque la pensión se te reduce a ni se sabe el qué, y si puedes vives, y si no tú verás cómo vives, o si tienes bienes los vendes, o ese es un problema que también las mujeres vemos que tenemos que empezar, no sé, de alguna manera deberían de empezar las mujeres a pagar la seguridad social, tener derecho a ella, y en ese plan vamos reivindicando también de que es una necesidad hoy en día. ¿Cómo separamos, Miriam, las necesidades del sector primario de las necesidades del mundo rural? ¿Son diferentes? ¿Se cruzan en algunos momentos? Yo creo que hay momentos en los que se cruzan, porque indudablemente lo agrario es rural, pero no todo lo rural es agrario. En ese sentido, sí que es cierto que desde las instituciones cada vez hay una mayor inquietud por trabajar en temas rurales y por, como decía Leo, por visibilizar todo eso. Por ejemplo, una inversión importante, por poner un ejemplo, los regadíos para no sé qué pueblo, o para no sé qué zona, mejor dicho, de Álava, eso no significa que luego en los pueblos vaya a existir vida. No, en principio no. No. La inversión es diferente. La vida de los pueblos es la gente, ¿no? Yo creo que la vida la aporta la gente, y sí que es cierto que los nuevos residentes tienen mucho que decir, pero en la medida que se integren y que sean habitantes rurales, ¿no? Que no trasladen la vida de la ciudad al campo, sino que también sean capaces de integrar en ese medio rural, en esas costumbres, en esta forma de vida que sigue teniendo sus peculiaridades. Y en ese sentido también se está haciendo un esfuerzo por trabajar para integrar a los nuevos residentes, porque conozcan pues costumbres tan viejas como las veredas, los concejos, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí yo creo que sí que se puede generar vida. Solo las inversiones creo que no. En muchos pueblos, cuando ven que el pueblo, por ejemplo, va a doblar el número de casas y por lo tanto en vecinos, los que llevan allí viviendo incluso durante siglos no sienten otra cosa, no digo rechazo porque... No, invasión. Yo creo que es invasión. Y yo considero que es una invasión. ¿Es justificado? Yo creo que sí. Porque es que se pierde la vida. En los pueblos hay unas costumbres y unas cosas que se han llevado ancestralmente. Fiestas. Nosotros, por ejemplo, cada vez que tenemos un cura nuevo, hay que decirle, celebramos la fiesta de no sé qué, celebramos la fiesta de no sé cuándo. Hay que acordarse, porque claro, él no está en nuestro ritmo. Entonces lo tenemos que andar diciendo, para el día de no sé qué se hace no sé qué, para el día de no sé cuántas. Y entonces, el que viene al pueblo, yo considero que a un pueblo que hay 500 habitantes y vienen 520, lo están invadiendo. Y es mi visión, ¿eh? Y yo he vivido fuera del pueblo y ahora vivo en el pueblo. Pero sí se ve como invasión, porque se considera que se pierde parte de las costumbres, de las enseñanzas que había, incluso se diluyen, me parece a mí. Yo creo que se come lo uno e invade al otro. Hombre, yo no estoy muy de acuerdo. A mí me parece que yo entiendo que el que llega al pueblo debe de integrarse en el pueblo. ¿Y cómo se debe integrar? Pues aprendiendo todas esas cosas que dice Leo. ¿Cómo le notas a un nuevo residente? Este no sé si va a durar mucho. Aquí, con este vamos a tener poca relación. ¿Cómo se lo nota? Yo creo que ahí, cuando la gente de la capital llega al pueblo, tenemos de todo. Yo creo que hasta incluso cuando llegan a una casa, hasta cómo la ponen por fuera, ya te dice mucho de lo que hay por dentro. Si la cierran como una casa. Efectivamente. Si hay alguien que ves que vive en una casa y lo ha puesto todo con un sitio altísimo en sus 4 paredes, pues nos podemos equivocar, pero puede ser que sean unas personas que por la razón que sea, ellos están hartos de la gente, van al pueblo en plan tranquilo y lo que quieren es dormir en el pueblo, tomar el sol en el jardín, que no es de nadie, y marcharse a Bilbao, a Victoria o a donde fuese, ¿no? De esos hay, pero gracias a Dios todavía tenemos más de los otros que llegan, que se integran, que van a la asociación, que participan con los críos en las fiestas de los pueblos como es la banderilla y que se integran en el pueblo. Tenemos de todo.
Ahora, yo creo que por el bien del que llega, o llegas a integrarte, o si no, mal lo vas a pasar. Y los que estamos en el pueblo de antes, a mí particularmente me hace ilusión que llegue gente. A mí nunca me parece una invasión cuando llega gente nueva. Tenéis, en Cella también hay juntas administrativas. Sí, sí, sí. En ese sentido, Edurne, cuando un vecino, un nuevo residente, puede asistir a las juntas administrativas porque está empadronado, a los consejos, porque está empadronado, allí tiene derechos pero también tiene obligaciones. ¿Es obligación ir a una vereda? Bueno. No hay algo que lo marque exactamente si es obligación o no es obligación. Lo que pasa es que otra vez nos encontramos por todo tipo de vecinos. Hay gente que llega al pueblo, cuando hay una vereda se pasa un papel por todos los vecinos y el nuevo residente va a la vereda y participa como el de siempre. Me estoy acordando de un caso concreto, pues que él decía que él no va a la vereda, porque si hay que hacer la limpieza del pueblo, pues mejor que sean los de siempre, porque total él limpiar y fin de semana que quiere es descansar. Pues en fin, él solo se va a excluir. Creo que si llegas al pueblo, pues te dan la oportunidad de tener una vereda, vete, relacionate con los vecinos, luego vas a tener una muerte, es una forma de entrar a participar de la vida del pueblo. Y que ni dice vereda, pues de cualquier cosa que haya a nivel de pueblo. Juntas administrativas sí hay en todos los pueblos de Sevilla, bueno, yo creo que Sí, en todos los pueblos de Álava. En Ayala tenemos 23 juntas administrativas, somos 24 pueblos y tenemos 23 juntas. Claro, esta es una forma de organización que viene desde hace siglos, pero quizás ha llegado el momento, porque antes, aunque no estaba escrito, pues todo el mundo sabía que tenía obligación de, pero no sé si habrá llegado el momento de tener que ponerlo por escrito. Bueno, yo creo que también estamos trabajando en ese aspecto nosotros en una mesa tratando de hacer un papelito sencillo para cuando vienen los nuevos residentes, decirles cómo funciona un poco el pueblo, para que por lo menos sepan por dónde van las cosas. Luego, si quieren participar, bien, que no quieren participar, ellos verán. Pero sí que, desde luego, yo el consejo creo que es importantísimo en un pueblo, siempre y cuando el pueblo tenga y disponga de bienes. También hay normas en la ciudad. Yo no puedo tirar la basura por la ventana. Exacto. Tengo que bajarla. Sí, y todo es cuestión de saber y respetar. Yo creo que no hay ningún problema, ninguna norma. Hombre, siempre... Tengo que hacer frente al pago de una comunidad, ¿sabes? Pues es que sí es lo mismo. Que en realidad un pueblo es una comunidad de una casa de Vitoria, por ejemplo, yo suelo decir, hay que juntarse una vez al mes y ponerse de acuerdo. ¿Qué hay prioridad? ¿Qué no hay prioridad? Y llegar a un acuerdo. Siempre sabemos que quién quiere y quién no quiere, pero eso pasa en la administración y en el consejo. En algún momento, en algún caso, Leonor, te han comentado, pero si vosotras, ¿qué vais a hablar vosotras de pueblo? ¿No sabéis vosotras lo que es un pueblo? Si vosotros o vosotras sois como habitantes de ciudad, pero que vivís en un pueblo, pero no sois agricultoras, no sabéis la belleza de la vida rural. No, Comentan alguna cosa. en ese aspecto no, pero sí que al principio, cuando las mujeres hemos ido a consejo, porque antes solo iban los hombres, es que es otra nota. Nosotros salió alcalde pedáneo una mujer, y entonces dijimos que también teníamos que ir a apoyar a la mujer, y fuimos a consejo. Y de hecho seguimos viendo unas cuantas mujeres. Al principio se consideraba casi mal que hablaríamos, no mal, pero pues parecía que lo que nosotros decíamos no tenía importancia, pero hoy en día han visto que trabajamos tanto a la hora de elaborar cosas, igual participamos más las mujeres que los hombres. Que hay rifas que organizar, que hay reuniones que hacer, nosotros estamos organizadas y cuando queremos tener una reunión, una cena, no tenemos ningún problema. Los hombres no están organizados, tienen un choco, pero nada más. Y suelen decir, jolín, es que vosotras qué de cosas hacéis. Es que nosotros hacemos lo que nosotros queremos. ¿Hacer vosotros? Miren, os seguís encontrando con esa mujer que tiene que pasar la vida entera dentro de su casa o en las explotaciones, pero trabajando, que solo va el domingo a misa, que como mucho va a la localidad más grande que tiene cerca, bien sea Vitoria-Gasteiz, otras a Güell, Salvatierra, a Murrio o Iruña, en Iruña de Nanclares a hacer la compra igual el jueves, y que así transcurre su vida y así prácticamente se muere, y que incluso cuando muere su marido parece que desaparece del mapa esa mujer. ¿Todavía sigue existiendo esa mujer en el mundo rural? Sigue existiendo. Igual, sobre todo en los núcleos más pequeñitos, ¿no? Comentábamos antes que Menagaray es un pueblo grande, pero en Álava hay pueblecitos muy pequeñitos, con 7, 10 casas, y ahí sí que es mucho más fácil encontrarnos con mujeres que viven muy, muy aisladas y que no tienen ningún tipo de red social ni tienen absolutamente nada que les ayude a hacer otra vida diferente que no sea, ya no sé si tanto igual por la edad el apoyar la explotación familiar, pero sí el trabajo de la casa, el estar ahí, el cuidar a los suyos y muchas muy veces poquito más. detrás del marido viene un hijo
y lo que te decía, desaparece, mata prácticamente. Sí, yo creo que por desgracia sigue existiendo. Quiero creer que cada vez son menos, ¿eh? Y lo que me dice la experiencia es que cada vez son menos, que sí que hay nuevas mujeres que se han ido a las explotaciones agrarias, que son cotitulares de explotaciones agrarias, pero que además tienen esa vidilla social y tienen ese movimiento como, bueno, para que su vida trascienda más allá de su campo. A mí me impresiona esa imagen, y diría más, me indigna, ¿no? Cuando incluso veo como esa mujer se queda en la casa vieja y el hijo se hace un potente chalet al lado y ahí su madre metida. Yo recuerdo, mira, ya de hace años de estar dando cursos y encontrarnos con mujeres que la sensación que tenías cuando las tenías en un curso era que nunca habían salido de su casa. Que incluso cuando intentabas hacer alguna pequeña cosa para que pues los aprendiésemos los nombres y tal, estaban tan rígidas que notabas que nunca habían salido de su casa y que para ellas era aquello lo de ¡puf! Que no sabían lo que era el ocio. Ni idea, no tenía ni idea. Y que claro, estaban allí gracias a que alguna hija les había trasladado desde su pueblecito más pequeño al pueblo donde se desarrollaba el curso. Aún sigue habiendo. Bueno, es que yo creo que la mujer antes no tenía derecho a ocio. Tenía derecho a trabajar. Y esto es lo que hemos aprendido también de nuestras abuelas y de nuestras madres. Yo me acuerdo que la abuela me permitía hacer punto el domingo, pero me lo hacía deshacer. Porque el lunes, porque decía que el domingo no se podía trabajar. Y decía, pues anda, qué gracia tiene. Y siempre te decían, y si vas a las vacas, lleva el punto o lleva el ganchillo, no sé sin hacer nada. Yo siempre he oído que hay que hacer algo, lo que sea, pero algo. En el otro extremo hay mujeres que son titulares, por ejemplo, de una ganadería, que han formado cooperativas y se reparten incluso días de trabajo a lo largo de la semana, o llega el verano y suelen repartirse entre varias para cogerse unos días de vacaciones. Sí, claro, es que cuando antes hablábamos de las explotaciones, hace no sé si 30 años, pues en los pueblos tenían unas vacas, unos cerdos, como decía Leo, pero es que hoy no se puede vivir así. Hoy en los pueblos puede haber 2 o 3 explotaciones, pero en plan industrial. Sí. Pues que antes, no sé, yo recuerdo cuando era cría, pues las familias, si tenían vacas de ordeño, pues igual ordeñaban 5 o 6. Ahora pues ordeñan 90 o 100 vacas. Entonces, ¿qué pasa? Pues que o vives en ese ritmo, o si no, no puedes. Y sí, yo de hecho conozco gente joven, bueno, rondando los 30 años, que se han unido 2 o 3, llevan la explotación y se organizan. Tienen un mes de vacaciones, bueno, y más que por las vacaciones o el ocio, también pensando en una posible baja, en una enfermedad. Así por lo menos, bueno, pues si uno está de baja, otro puede seguir la explotación, porque eso es otro problema añadido de la ganadería, que no puedes dejarla cual sea la ganadería si no sabe de qué va. No, la ganadería hasta hace unos años no había ni fines de semana, ni Navidad, ni agosto, ni una baja, ni un dolor de cuerpo, sí. El peleón. Efectivamente, sí, yo sí conozco casos de gente que se ha agrupado pues para organizarse el trabajo y ya no trabajas las 24 horas, sino que trabajas pues con una organización, con unas vacaciones, con una baja y con unos días de disfrute como todo el mundo. ¿Habéis tenido contacto con redes de mujeres rurales de otros territorios? Sí, por cierto, y por suerte. Es muy diferente, porque yo un tema que veo en Álava, que no sé si acierto o no, es que faltan pueblos importantes en cuanto al número de habitantes y al número de equipamientos y servicios. Hay muchas zonas de Álava que sufren esa bajada de población, yo creo que porque cerca no tienen una población que les pueda atender todas sus necesidades. Hay algunos casos, como el Valle de Ayala, que sí que tiene sus poblaciones importantes cercanas, como yo digo, Amurrio. Hay el caso de Rioja Alavesa, con núcleos importantes, Ollón, La Guardia, pero hay otras muchas zonas de Álava que no tienen un núcleo importante con un número de servicios importante. Por ejemplo, toda la zona de Coartango, toda la zona de Valdegovía, incluso localidades como Salinas de Añana, que están perdiendo población, o incluso me quedo hasta con Zuya. Yo cuando voy a Zuya, es verdad, cada vez hay mayor número de habitantes, pero parece que todavía le falta algo para recuperar la vida, no el sábado a la mañana, no el domingo a la mañana, no en la piscina en verano, no, para que recupere vida de lunes a domingo. No sé si en otros puntos, en otros territorios, se nota que las poblaciones más grandes hacen que los problemas sean menores en cuanto a ciertas necesidades. Igual es que nosotros con lo que nos hemos relacionado ha sido esencialmente me estoy acordando de la última visita que hemos tenido, que son las mujeres cereceras del Val de Alpatros, de Alicante,
Que en este caso, claro, la realidad es muy diferente, pero porque estas mujeres también son mujeres que sí que se dedican a la agricultura, que su actividad principal es el ser mujeres cereceras y que a partir de ahí han conseguido organizarse en una cooperativa en torno a este mundo de las cerezas, las mandarinas, bueno, pues todo lo que puede ser esto. Y luego al margen sí que se han dedicado más, o se están empezando a dedicar más a trabajar en temas sociales. Pero lo que yo no conozco, al menos tanto la realidad de otras zonas como para poder, Yo como en para ese poder saber sentido, qué es lo que pasa. lo que os quiero hacer ver, que no sé si acierto, Edurne, es que a pesar de la importancia de nuevos residentes que tiene el Valle de Zuya, el Valle de Zuya sigue dependiendo de Vitoria-Gasteiz. Sí, sí, sin lugar a dudas. Sí. Cuando lo ideal sería que para el 90% de cuestiones que tengas que sacar en los 365 días del año, con Viga Murguía, que es la cabecera, ya te tenía que valer, ¿no? Claro, sí, te tenía que valer. Esa es la frase. Lo que pasa es que, claro, tú dices que en Zuya no hay vida. De lunes a viernes. De lunes a viernes. Pero es que de lunes a viernes, sí, si nos ponemos a analizar una familia, trabaja el padre, trabaja la madre. Se marchan a las 8, vuelven a las 6, los niños en el colegio. Es que, ¿qué rato te queda para coger de casa y dar una vuelta por Murguía? Pues vas de corrida a la carnicería, a la pescadería, al supermercado y a casa. O sea, es que, no sé, en Vitoria, claro, en Vitoria hay una población grandísima, pero igual los que vemos son gente que está moviendo para ir del trabajo de un sitio a otro. Tampoco vemos a gente que va de paseo con sus hijos, ¿entiendes? Y más ahora, en esta época del año, pues que el día es muy corto. Otra cosa es de cara a marzo, abril, que ya sí que en Murguía empiezas a ver gente que sale con los críos al parque, que andan en los columpios, que salen a la plaza, sí que ves algo más. Pero es que en esta época del año yo creo que cada uno va a su bola, vas, trabajas, coges los críos, vienes, ¿ves? Los llevas a las actividades, los tres, ya hemos hecho el día. No sé, yo creo que tampoco hay tiempo para pasear en los días de entre semana. Si los que vemos en Vitoria quizás vayan y vengan de su trabajo, no creo que anden mucho. Claro, yo creo que eso condiciona mucho lo que estás diciendo, ¿no? Cuando la gente trabaja por cuenta ajena, en un empleo en Vitoria, en Bilbao, en cualquier fábrica, ahí es muy difícil, pero es que yo creo que a nadie nos queda, tampoco a la gente de la ciudad nos queda tiempo para vivir Pero mucho entre no semanas. solo por el tiempo, yo solo que Álava, para que las zonas rurales fueran pues lugares más sencillos de vida y respecto a servicios, necesitaríamos más agurains salvatierras. Sí. Que Y todas las necesitaríamos más vida y las más... localidades de alrededor no tienen que ir hasta Vitoria. Vamos a Salvatierra, que allí hacemos lo que tenemos que hacer. Pero quizá porque también tiene industria, entonces la gente vive más gente joven, hay más chiquillos. En los pueblos nuestros hay pocos chiquillos, prácticamente, y cuando salen de la Icastola van a casa, y lo que dice doble. Yo creo que por los domingos que salen o un sábado a la mañana, pero tampoco ves los críos por la calle. Antes sí que se hacía de todas formas más vida en la calle. Yo creo que también ha cambiado el pueblo en ese sentido. Sí que le salía y le iba serio con otros, o jugaba a la cuerda, al truquemea, lo que sería. Hoy en día ya, como quizás están más desperdigados y son pocos, no se juntan tampoco. Y luego tienen actividades en la casola, y luego las tareas del colegio, y luego ya enseguida hay que usarles y meterles a la cama, y darles de cenar, que prácticamente... Hombre, yo creo que sí que es cierto que Álava es una provincia que tiene muy centralizada la población, los servicios y todo. Todo depende de Vitoria. Pensando en otras regiones del estado sí que es cierto que hay pueblos mucho más grandes, que tienen muchos más servicios y que en esa medida sí que la vida se sigue manteniendo. Pero en Álava yo creo que hace mucho tiempo que todos dependemos de Vitoria. O de Vitoria o de Bilbao. Y que quizás cada día más estamos acostumbrados a llegar a un centro de estos comerciales que tienes carnicería, pescadería, supermercado y de todo. Entonces llegas, apartas el coche, haces toda la compra y la metes al coche. O sea que los centros comerciales también están haciendo que vayamos a comprar a la casa. Bueno, es que yo opino que es un poco de atraso. Yo soy más partidaria de a la frutería de al lado de casa, de ir a la carnicería de al lado de casa. Yo me dejo reconocer que el que tiene que trabajar igual le viene mejor. Pero es que nos estamos montando en tú tienes que ir al supermercado y tienes que comprar ya. No, yo voy al supermercado por lo que me haga falta y tengo que analizar. Necesito esto y esto y se acabó. Pero yo creo que es que nos crean un mundo que es que, como tenemos que consumir, hay que ir al supermercado. Hay que ir al cine a los centros grandes. ¿Por qué no se puede ir a centros pequeños? Si es más familiar la cosa, el contacto, y si te sale una cosa mal, incluso a la semana siguiente vas y dices, oye, mira, me ha pasado esto y esto, y te dicen, pues, incluso te lo vuelven a abonar. Y te dicen, pues, tienen la precaución de decir que no lleves aquello
porque no están condiciones. Lleva otra cosa, en un supermercado no necesita asesora. Entramos en recta final. Otra cuestión que tiene que ver con lo mal repartida que está la vida. ¿Quién cuida? Y ahora igual de forma más compartida, pero desde luego hasta hace bien poco, ¿quién cuida a los niños? Las mujeres. ¿Quién cuida a los mayores? Las mujeres. ¿Esto qué supone para las mujeres y para todas las personas que estáis dentro de la red? Pues yo considero que una carga añadida a nuestro trabajo, indudablemente. Como es, nos han dicho de primas que teníamos que cuidar, encima somos tan tontas que seguimos cuidando. Y en cuanto nos dice alguien, oye, ¿me tienes el chiquillo? Aunque sea de la vecina, inconscientemente, como siempre hemos cuidado, lo aceptamos. Igual luego decimos al de 3 días, bueno, ¿y yo por qué tengo que cuidar el chiquillo de la vecina? Pues por hacerle un favor y porque necesitas que esa persona no tiene con quién, a quién acudir, entonces dices, bueno, pues por echarle una mano. Alguien, Leonor, estaba pensando desde casa, bueno, pero eso también me pasa a mí en la ciudad, como mujer. Pero en los pueblos está el problema añadido, por ejemplo, en la ciudad, los servicios para mayores, centros de día y demás están muy a mano. Bueno, entre comillas, pero están muy a mano. En este campo, en los pueblos, centros de día, residencias... Bueno, yo voy a hablar por mi zona la gente mayor no quiere desplazarse a otro pueblo. Entonces, tampoco es el número grande de personas. Nosotros sí que tenemos una escuela que es un centro social y ahora hemos aprovechado un rinconcito que teníamos pues para poner un armario pensando y una cocina en que si hay 3 o 4 que tenemos señores que viven solos, pues si un día quieren y les tenemos que dar un servicio de comida o de atención, poder disponer de un sitio para que puedan estar. Pero normalmente la gente sigue trabajando poco, pero sigue haciendo sus tareas. Entonces, como tiene el tiempo ocupado en su casa, no... Y tiene sus salidas de por sí. La mayoría disponen de coche y se van a jugar a Arteniega a las cartas o a Murri o donde sea. Y se han acostumbrado a vivir y les gusta, están muy arraigados al pueblo. Yo creo que alguna de nosotros les hemos propuesto esas ideas y más bien que nos gustaba. La gente quiere morirse en su casa, como antiguamente. Esto siendo válidos. Sí, no, hombre, claro, cuando y siendo inválidos también, yo conozco casas que se mantienen en su casa. Yo no puedo reconocer que es una carga para la familia, indudablemente, que ata mucho y que lleva muchas horas. Pero yo creo que todo el mundo queremos que nos quedemos en nuestra casa. Edurne, los servicios a esos niveles que tenemos en la ciudad, ¿son iguales que en los pueblos? Mira, el año pasado una de las actividades que tuvimos dentro de la red fue el potenciar los centros de atención diurna. Es curioso el cómo desde el bienestar social se está haciendo un esfuerzo en poner centros de atención diurna en los medios rurales. Y sin embargo, no acaban de cuajar en el medio rural. Creo que es triste, pero nos parece que el hecho de que mandemos a nuestros seres queridos al centro de atención diurna, pues parece como que las vecinas nos van a criticar, ¿no? ¿Suya tiene? Suya tiene el centro de atención diurna. En Murguía. En Murguía. Se pasa a coger a la persona mayor por Amézaga en... Por todos los pueblos. Viene gente de Suya, de Urkabustaiz y de Cigoitia. Ahora, de hecho, hay otro centro de atención diurna en Cigoitia que me parece que aún todavía no está funcionando, pero no está funcionando porque no hay demanda de usuarios. ¿Y todavía existe esa presión del vecino? Sí, pues porque ¿qué pasa? Que las personas que van a mandar a sus seres queridos al centro de atención diurna son personas rondando los 50 años, ¿no? Que van a mandar a su padre o a su suegro o a su persona mayor. Entonces todavía pesa el que qué va a decir mi vecina, cuando creo que el enfoque tenía que ser totalmente diferente. Esto va a desaparecer en 4 días. Claro, porque, a ver, tenemos el centro de atención diurna. Nuestro ser querido va a estar muy bien atendido porque va a llegar, va a hacer actividades, va a estar hablando con otros perros de edad, va a comer y va a venir a casa, porque al fin y al cabo son unas horas. Va a dormir en su cama, va a desayunar con la familia y va a cenar con la familia. Yo no sé lo que pensará mi padre, pero yo ya tengo claro que también a su vez soy padre, que mis hijos no me van a cuidar. Yo por lo menos lo tengo claro. No sé mi padre lo que pensará, pero yo como padre lo tengo claro, como que mis hijos no me van a cuidar. Hemos hecho también unas charlas de sensibilización en ese sentido, que el día de mañana ya sabemos que nosotros no nos van a cuidar. O no, que no estamos queriendo que se liberen a nuestros hijos porque vemos que si nosotros no somos las que liberamos a nuestros hijos les va a pasar lo mismo que a nosotros. Se van a tener la obligación de tenernos que cuidar. Y hoy en día si una persona, están 2 personas trabajando y tienen hijos, es que prácticamente es imposible de que atiendan a los mayores. Porque no tienen tiempo ni para los hijos. ¿Cómo vamos a pretender que cuiden a los mayores? Eso ya lo sabe el bienestar social, que el día de mañana tendrá que ampliar la gama de sitios porque
allí iremos a aparcarnos casi todos. Como Aparcarnos a disfrutar también, ¿no? Bueno, yo supongo que cuando vayamos es que no tenemos en condiciones de hacer grandes cosas, que será porque ya pues no nos permite nuestra vida funcionar solos. Entonces ya cuando no funciona solo, yo considero que te tienes que apartar un poco. Bueno, yo creo que eso también es algo que tenemos que cambiar, ¿no? Y esas charlas de sensibilización que comentas iban un poco también en esa línea, ¿no? En el ver que no es un sitio solo para aparcarnos, sino que es un sitio con servicios, donde también te puedes encontrar con gente de tu edad y puedes hacer cosas. Es que si no, para que nos lleven a aparcarnos, me hace una... Que para aparcarme, igual sí que me quedo en casa, solo si hay que aparcarme. Como se habrán dado cuenta nuestros oyentes, estas mujeres dentro de la red de mujeres del medio rural en Álava realizan diversas actividades y desde luego cuestiones importantes las que tratan. Sin embargo, os tenéis que quitar todavía el comentario de encima por parte de algunos, imagino que sobre todo de algunos, sino de algunas. No, tienen ahí una reunión, están reunidas para pasar el tiempo, están pasando el tiempo. Yo creo que no, ¿eh? Habrá quien piense así, como no, pero creo que la inmensa mayoría del medio donde nos movemos saben qué es lo que estamos haciendo, saben qué objetivos tenemos, los logros que vamos teniendo, y creo que sí que se nos valora la labor que estamos haciendo. Porque alguien pensará, Leonor, no, cursillo de ganchillo. Bueno, ¿y por qué no? Si hacemos cursillo de arte floral, hacemos cursillos medicinales, hacemos cursillos de cocina, ¿por qué no vamos a hacer regancillo? Yo creo que es una relajación que les vendría muy bien a las mujeres, lo mismo que hacemos relajación, que hemos descubierto que es otra cosa que nos conviene muy bien para nuestro cuerpo, pero sin embargo, como no teníamos costumbre, no lo hacíamos. Y a medida que vas aprendiendo las cosas, dices, pues, fabuloso, si estoy mucho mejor. Incluso vas a casa más contenta, te ha cambiado la panorámica, has estado fuera, pues ha variado. Y yo creo que es enriquecedor para todo el mundo. ¿Y los hombres necesitarían una red de hombres del medio rural de Álava? Pues yo creo que también no les vendría nada mal. Si no hacían hacer actividades. Lo malo es que igual no necesitan hacer ninguna actividad, porque con las que tienen suficiente. ¿Cuáles tienen? Pues ir a la taberna, juntarse y hacer comidas, ir a cazar los que van a cazar, y yo poco más conozco. De todos modos, yo sí que quería comentar que, aunque todas las actividades que ha comentado Leonor, que son las actividades que se hacen en las asociaciones, son necesarias y son muy importantes, en la línea que comentaba Edurne, la red, yo creo que sí que, o la gente al menos que conoce la trayectoria de la red, conoce también un poco que el trabajo que hemos estado haciendo va más allá de esas actividades socioculturales para las mujeres. La red ha estado trabajando en todo el tema de los centros de día, como comentaba Edurne, intentando sensibilizar a las mujeres y peleándose con la Diputación el que el acceso a esos centros de día sea mejor. La red se ha peleado, yo creo que un montón y con muy buenos resultados, el tema del transporte por el medio rural, intentando y consiguiendo que haya más transporte, que haya más autobuses, que los autobuses pasen con horarios más racionales. La red en este momento está poniendo en marcha un proyecto piloto que tiene que ver con la conciliación de la vida laboral y familiar, con todo eso de lo que hemos estado hablando, ¿no? Con todos esos nuevos residentes o no nuevos residentes que trabajan los dos fuera del hogar, que tienen criaturas pequeñas o tienen personas mayores y que no saben muy bien cómo hacer eso de la famosa conciliación de la vida laboral y familiar. Y ahí la red sí que está intentando poner en marcha un proyecto que facilite eso y que a la vez haga algo de lo que comentaba antes Leo, que a la vez consiga que las mujeres que trabajan en el servicio doméstico puedan ir pagando una seguridad social, puedan tener un contrato en condiciones y puedan ir generando derechos sociales como personas. No solamente como mujer sino como persona, yo vaya generando mi seguridad social y tenga derecho a mi paro, a mi baja por enfermedad, a mi jubilación o lo que fuese. Terminamos. Tus hijos, Leonor, vivirán en la ciudad, en una ciudad pueblo, ciudad Amurrio, Llodio, o en el pueblo. No, a mis hijos les gusta más el pueblo. Menagaray. Menagaray o Amurrio, que es relativamente pequeño. Un núcleo grande no les gusta. Ellos se encuentran mucho mejor, quizá porque lo han conocido desde que han nacido. Y yo también siempre me ha gustado, me atira mucho el pueblo, ¿eh? Yo debo de reconocer que debo de ser muy de pueblo. ¿Edurne? Mis hijos en este momento son estudiantes y el pueblo les encanta. Son de pueblo. Ajá. Pues a ver si tienen suerte con el novio o la novia, para ver si pueden llegar al mismo objetivo, vivir en un pueblo, porque eso también se convierte en un problema. Era un problema antaño sí, y sigue siendo un problema ahora. A las 3
muchas gracias. Ya ha llegado el momento de despedirnos. Bueno, Gracias a vosotros. ¿Han sido difíciles las preguntas? No. No. Además es que no os he preguntado lo que os iba a preguntar en principio. Sí. Leonor, Edurne, Miriam, las tres, muchas gracias. A ti. Bueno, terminamos. En virtud del convenio existente entre Eusko y Tescuntza y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, terminamos con una noticia. Desde hace unos años se convocó en 2003 una beca para el estudio de la vida cotidiana de las mujeres en época moderna. El resultado de esta investigación saldrá a la calle en abril, mediante la publicación de un libro que ilustrará la vida de las mujeres gasteiztarras en aquella época. Estaremos atentos, por lo tanto, al mes de abril. Y como les decíamos, terminábamos. Y terminamos. Datorren astean, hemen egongo gara berriz. Eusko Ikaskuntzaren mahai inguru berri batian. Aio! Para cualquier duda, sugerencia y demás, Eusko Ikaskuntza tiene su sede en Vitoria-Gasteiz, en la calle San Antonio, número 41. Teléfono zenbakia, 9-5-23-12-52. Hau da, 9-5-2-2-2-2-2-2. Nahi duzunerako, hor gaude.